porque siempre tienen algo que decir de nuestra democracia y con distintas miradas. Políticamente Humanas están en la clave. Escuchas a Kena Lorenzini. Bienvenidos a Políticamente Humanas. Muy buenos días a todas, todos y todes, como han dicho permanentemente en los medios más alternativos del país. Radio La Clave no es un medio alternativo, es una radio. Políticamente Humanas es un programa de Corporación Humanas. Acuérdense que este programa es auspiciado por Editorial Desconcierto, Editorial 8 Libros. Bueno, mi invitada... acuérdense de usar el hashtag Humanas en Clave, aunque también pueden usar Políticamente Humanas. Vaya usted decidiendo, total el trabajo es doble para los productores. Mi invitada es alguien que se dice que es como invisible. Yo estaba leyendo una entrevista a un gran arquitecto chileno el otro día en la segunda, que se llama Smilian Radic, que dicen que es uno de los mejores arquitectos del mundo y que decía lo mejor es ser invisible. ¿Es verdad, ministra de la Vivienda, Paulina Zabal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Es verdad que es invisible o no? Yo creo que bueno, depende. Yo creo que dentro del ministerio trabajamos mucho, hacemos muchas cosas. Quizás que uno trata de no pasar en primer plano, sino que lo que se hace, que lo que se construye y lo que la gente construye sea el primer plano de la noticia. Bien. La ministra Paulina Zabal Astorúaga, no voy a decirlo Astorúaga de Talca porque va a sonar muy feo. Bueno, es militante del PPD, ha pasado por la CONAMA, ¿cierto? Por el subsecretario de Bienes Nacionales, subsecretaria del Ministerio de la Vivienda cuando estaba Patricia Poblete, o sea, ha hecho mucho. Y ahora está full time arreglando los desastres que dejan los desastres naturales. ¿Cómo ha sido? ¿Cuál es la dimensión del desafío que le toca al Ministerio de la Vivienda y a usted en su persona mismamente para enfrentar los desastres naturales y las secuelas de estos desastres que dejan? Bueno, el tema de la vivienda es el gran tema, me parece. Bueno, yo creo que en primer lugar decir que cuando ocurre un fenómeno de la naturaleza se convierte en desastre, no porque en sí mismo lo sea, sino que porque se enfrenta a nuestras precariedades anteriores. También se enfrenta a lo que tenemos dispuesto como medidas de mitigación, pero yo creo que también nos enfrenta a nuestros propios desafíos. Y lo digo en el siguiente sentido. Un terremoto puede provocar más o menos estragos según sea la calidad de la construcción preexistente. Y en Chile, la verdad, tenemos que decir que hemos mejorado nuestras normas constructivas de una manera muy clara, y por eso los desastres que son originados en un terremoto no provocan tantos daños como podrían provocar en otro lado. Sin embargo, dejan en evidencia lo que nos falta por avanzar y también dejan en evidencia aquel desastre más profundo que nosotros portamos como país, que son las inequidades, porque un mismo desastre en una misma localidad y en un mismo lugar no afecta igual a todas las personas. Entonces, hemos tratado de caminar muy coordinados en primer lugar, todos los órganos públicos, en segundo lugar, brindando la mayor atención a las particularidades del lugar donde este desastre ha ocurrido. Pero en tercer lugar, yo creo que estamos buscando caminos, herramientas, instrumentos y formas de trabajo que permitan que también el proceso de reconstrucción post-desastre disminuya un poquito las brechas de la inequidad preexistente. Y eso es un desafío grande, es complejo, no siempre ajustado a los tiempos que las personas que viven estas situaciones quisieran o requieren, y también nos obliga a ser tremendamente creativos para responder a las necesidades, la urgencia y las particularidades de cada uno de los lugares. Uh-huh. Bien, estamos en Políticamente Humanas conversando con la ministra de la Vivienda, Paulina Zabal, y entre tanta emoción de visibilizar a la ministra o hacerla visible o encontrarme con ella, no le di su libro, Arquitectura en Chile desde la prehispanidad al centenario. Mire. Qué bonito, muchas gracias. Ojalá le guste. Ya, ¿y cuál es mi cámara? ¿Esta? Más abajo, más abajo, más abajo. Ahí, ya. Y para ustedes el libro El archipiélago Juan Fernández. Convergen en un espacio geográfico. Gestas natales. Gestas navales. Ya, bueno, pero es un libro bien bonito sobre Juan Fernández. Lo demás
olvídense, y para eso usen el hashtag Humanas en Clave. Cuando usted va a los lugares, cuando la presidenta Bachelet cuando fue el último, fue curiosamente, a pesar de en ese momento tener un 20 y tanto % de aprobación según la encuesta, que nadie sabe quién maneja la encuesta, parece que la manejan los mismos que manejan el confort, entiendo, el papel higiénico. Ella fue muy bien recibida. ¿Usted cómo es recibida? Porque usted es la que tiene que ejecutar finalmente lo que la presidenta va y se compromete, y dice, vamos a hacer esto, se para arriba y sacamos lista, organicémonos. ¿Cómo se vive la situación cuando llega allá? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se siente usted recibida? Bueno, lo primero es que lo que nosotros buscamos permanentemente es estar en los lugares donde han ocurrido los hechos y establecer un vínculo directo con las personas. Y en ese vínculo directo yo diría que siempre las personas nos acogen con un grado importante de ansiedad, porque de alguna manera están ansiosos de compartir, pero también de que se conozca lo que han vivido, con un grado importante de esperanza, que después de esta visita, después de este diálogo, ocurran cosas que cambien la condición en la cual están. Y yo diría que también con un grado muchas veces de duda si esto va a ocurrir con la prontitud que requieren. Pero ocurre un tema importante, y es que en ese diálogo, generalmente en ese diálogo que tiene muchas emociones encontradas, es donde se producen las claves para descubrir qué es lo que tenemos que hacer. Me explico. Por ejemplo, en Valparaíso fue precisamente los primeros días recorriendo los cerros y escuchando a las personas que nos dimos cuenta que teníamos que inventar una fórmula que no teníamos en ninguna parte de construcción, que podía ser una suerte como de pequeños condominios familiares. Porque lo que escuchamos era que la mayoría de las personas habían autoconstruido sus viviendas y habían ido incorporando distintas viviendas en distintas terrazas con toda su familia. Y esa modalidad no la teníamos y la tenemos que hacer. Por ejemplo, ahora en Coquimbo, que es una realidad totalmente distinta, fundamentalmente en los sectores rurales, nos hemos dado cuenta que más que la vivienda en los sectores rurales, el gran problema es, por una parte, la soledad de los adultos mayores que están en esos lugares y que por lo tanto requieren un cobijo pronto, y en segundo lugar un tema que para nosotros en la ciudad es bastante más lejano, que es los muros de contención que sostienen las viviendas en ladera pronunciada a la orilla de los ríos. Entonces uno va, en definitiva, en ese momento se produce en primer lugar un compromiso afectivo con las personas, porque uno le pone cara, le pone voz a la necesidad de hacer este proceso, y en segundo lugar va interpretando, va conociendo, va recorriendo cuáles son aquellos instrumentos que ellos mismos han ido creando anteriormente y que debemos tratar de potenciar para el proceso de reconstrucción. Y luego viene un momento que yo creo que es el momento más rudo, más duro y más complejo, que es entre este primer momento de la emergencia, donde estamos todos y se produce este diálogo, y después hay una especie de vacío para las personas, que es el momento en que nosotros tenemos que disponer de los recursos, contratar a las empresas, tener la asistencia técnica, y de alguna manera ese tiempo es muy difícil de vivir por las personas, porque sienten que desde el minuto inicial hasta ahora hay una como especie... un abandono. Claro, y que no lo es, porque están todos los otros instrumentos, No, pero empieza la incertidumbre de decir, ¿y cuándo? ¿Y cuándo va a cambiar esta situación? ¿Y cómo lo enfrentan? ¿Se acercan más a decir estamos en este proceso? Bueno, yo creo que al final del día, en estos procesos, lo que hemos ido aprendiendo es que la clave, lo más importante, en lo que debiésemos poner toda nuestra energía, es mantener el vínculo permanente. Y ahí yo creo que hay un actor que es clave, con quien nosotros tenemos una alianza muy profunda, que son los municipios, porque finalmente son los municipios, los alcaldes, los concejales, los equipos municipales, los que están cotidianamente con las personas y conocen mucho mejor la realidad. Entonces tampoco podemos ser darnos de seres omnipotentes, sino que confiar que los recursos locales, los conocimientos locales y las capacidades locales tienen que actuar de una manera coordinada, y nosotros poner las herramientas, los instrumentos y una vinculación más general. Pero la presidenta siempre dice algo que a mí de verdad me lo parto en la mañana pensando cómo es. Y ella dice, yo lo único que aspiro es que los cambios que hoy día llevamos a cabo entren en la casa de las personas.
Y eso para nosotros es un desafío mayúsculo porque nosotros trabajamos Con la precisamente con la casa de las personas. Entonces sentimos una tremenda responsabilidad de traducir eso en realidad. Y ese es un desafío exigente, pero también bonito. Ujú. Estamos conversando aquí en Políticamente Humanas este domingo con la ministra de Vivienda, Paulina Zabal. ¿Estamos mejor preparados para las catástrofes naturales como país? Después de estos últimos eventos hay una mayor, me imagino que ustedes tendrán un trabajo transversal y se conectarán con ONEM y todo lo demás para ver las situaciones, o no sé cómo funciona el sistema, pero ¿estamos mejor preparados, aparte Sí. de saber arrancar para los cerros, que eso parece que está bastante instalado ya? Bueno, yo creo que estamos mucho mejor preparados. En primer lugar, por el tema de la capacidad, el conocimiento y la prontitud de las medidas de evacuación. Ese es un tema que yo creo que tenemos que valorarlo, profundizarlo. Todos los niños de Chile en las escuelas tienen que conocer los riesgos que hay en su entorno y saber comportarse frente a ellos, los barrios, los dirigentes vecinales, y eso es muy importante. Porque no podemos evitar, nuestro país es un país de riesgo y lo peor sería escondernos en la casa y no salir nunca de ahí. En segundo lugar, creo que estamos más preparados porque en el camino hemos incorporado aprendizajes muy importantes. El 27F fue un terremoto y un tsunami que puso en tensión todo nuestro sistema comunicacional. Y hoy día, en ninguno de los eventos que hemos tenido fallas en los sistemas de comunicación, que es muy importante. En tercer lugar, hemos aprendido qué es lo primero. Y lo primero son las vidas de las personas y inmediatamente reponer los servicios básicos. Y finalmente creo que hoy día, a pesar que cada emergencia es totalmente distinta, es única, y que las personas esperan que seamos prontos en atenderlo a ellos, creo que hoy día los grados de coordinación entre nosotros son muy altos. No sé, a mí me pasa que pasa algo y Alberto Undurraga y yo ya casi como que automáticamente. Ya sabes, sí, estamos. como se dan un codazo, así como... Y la presencia de la presidenta, que es inmediatamente, el comité de emergencia del Ministerio del Interior, la reacción de los intendentes, creo que estamos más preparados. Ahora bien, uno siempre quiere hacer las cosas más rápido, pero hay materias en las cuales la rapidez atenta contra la calidad. Y en nuestra área, el hacer las cosas rápido y responder fácilmente a las expectativas de las personas es un atentado contra la calidad de los resultados. Y por eso que hemos ido ampliando y mejorando el periodo de la emergencia, que no lo hacemos nosotros, lo hace la ONEMI, pero por ejemplo hoy día las viviendas de emergencia son de un alto estándar, tienen hasta baño, entonces permiten que acoplemos mejor el periodo de la emergencia, el periodo de la transición y el periodo de la reconstrucción. Tienen hasta baño, o sea, antes ¿Sí? no tenían baño. No, antes, bueno, nosotros partimos, primero con nada, luego después en Chile lo que había eran mediaguas, después en el 27F se hizo este proceso de instalación de aldeas que tenían un nivel alto de precariedad, y hoy día de verdad el concepto es vivienda de emergencia, son viviendas con aislamiento térmico de muy buen estándar, con una superficie muy adecuada, tienen un baño incorporado que permite generar no solamente mayor comodidad en la familia, sino que también una resolución sanitaria que es importante después de la emergencia. Entonces, creo que estamos en un estándar en la transición cada día mejor. Sí, es bien importante eso del baño y lo resalto porque yo fui después de varios meses del 27F a Constitución y veía estos grupos de mediagua y con unos baños químicos afuera, y que además los baños químicos los tenían como para guardar cachureo, porque en realidad tampoco les servía, no se podían duchar, entonces al final cada uno resolvió a su manera, la mejor manera de eso, así que me parece que le da dignidad a un baño, o sea... Sí, y además que permite mantener un grado de intimidad de la familia ya en una situación en que uno queda en la máxima exposición y precariedad. Y vulnerabilidad, qué terrible. ¿Y las mujeres, cómo se encuentra con las mujeres? Porque las mujeres en general son las que siguen estando atentas a eso, porque a veces no trabajan más que dentro de la casa, menos de la mitad trabaja afuera, seguramente sus parejas, convivientes, maridos, no sé qué, se van a trabajar y ellas quedan un poco a cargo del proceso que hacen con el Ministerio de la Vivienda. Bueno, nosotros en realidad como ministerio tenemos nuestro principal interlocutor, son las mujeres en todas partes. No solamente en tiempos de emergencia, o sea, cuando nosotros trabajamos en los barrios, en el programa Quiero mi barrio,
la mayoría de las integrantes del Comité Vecinal de Desarrollo son mujeres. En los comités de vivienda, la mayoría también son mujeres. Y cuando emprendemos actividades que son un poco más asociadas a la emergencia, también las mujeres son mayoritariamente partícipes de aquello. Y es porque yo creo que, primero, las mujeres tienen un nivel de interés por el espacio inmediato y por la vida comunitaria, que yo creo que es muy alto. Comunitaria, no su vida No, nuclear. yo creo que por la vida comunitaria, y eso es independiente que las mujeres trabajen o no trabajen remuneradamente. A veces se dice que solo porque las mujeres están más en la casa. Nosotros tenemos muchas mujeres que trabajan remuneradamente, que tienen un horario que cumplir y que participan activamente en todas las organizaciones vinculadas al barrio o a la vida de la vivienda. Y eso es porque yo creo que hay una gran motivación por el espacio próximo, cuestión que yo pienso que es nuestro enorme desafío como país. O sea, si nosotros no rompemos esta especie de, no sé, como de regla de que cada uno tiene que preocuparse de lo propio, que uno progresa cuando compite mejor, si no rompemos eso, ni vamos a tener mejores ciudades, no vamos a tener un país más equitativo, ni vamos a tener mejores barrios. Y en ese aspecto creo que las mujeres tienen un grado muy importante de preocupación por lo público, por aquello que está en el espacio donde la convivencia entre todas las personas es relevante. ¿Se encuentra con hartas mujeres choras ahí en eso? Sí, Energéticas, sí. Verdaderamente. Ahora, por ejemplo, en Coquimbo, me ha tocado una realidad que no nos había tocado tan fuerte antes, que es el tema de las mujeres adultos mayores. La cantidad de mujeres, bueno, parejas adultos mayores que viven solos, pero también mujeres que viven solas en el campo, de verdad para mí, en términos personales, ha sido una cuestión muy conmovedora, porque es lidiar con la naturaleza, con la subsistencia, con la soledad y arreglársela. Y creo que ahí hay un testimonio y una experiencia de vida que creo que no hemos valorado lo suficiente. Por lo menos para mí, ahora, al recorrer las comunas del Valle del Choapa y del Valle del Limarí, ha sido un cuestionamiento fuerte la vida en el mundo rural, que de repente tendemos a desconocer, y el rol de los adultos mayores. Ministra Paulina Zabal, la clase media siempre dice, pucha, los ricos me carga la palabra los ricos y los pobres, pero lo voy a usar para ahorrar tiempo. Los ricos se arreglan solos, los pobres las arregla el Estado y nosotros quedamos al medio. ¿Qué pasa con la clase media y el tema de la vivienda en este momento? Bueno, yo creo que es verdad que la clase media chilena tiene un anhelo de seguridad y de bienestar asociado a la vivienda que nosotros tenemos que esmerarnos por atender y satisfacer. Y creo que lo que estamos buscando ahora son tres líneas de trabajo con los sectores medios. En primer lugar, generar mayor certeza al proceso de financiamiento del acceso a la vivienda. En general, los sectores medios tienen capacidad de ahorro, luego postulan a un subsidio habitacional que es existente, pero el sector medio siempre está expuesto a eventos de salud, de cesantía, que ponen en riesgo la materialidad de su vivienda. Entonces hemos intentado hacer un esfuerzo grande por mejorar aquello y, en primer lugar, mayores incentivos a la permanencia en el ahorro con estímulos para ese lado. Y en la otra punta del camino hemos introducido por primera vez en Chile un subsidio al pago oportuno del dividendo, que lo permite que la persona que va acompañada de un seguro de cesantía y que va de alguna manera brindándole a la familia o a la persona de clase media mayor certeza que va a poder llegar a pagar su vivienda. Lo segundo es la oferta. O sea, no siempre hay oferta de vivienda para las personas que tienen posibilidades de adquirir una vivienda de 1.000 o 1.200 unidades de fomento con mucho esfuerzo. Y ahí la presidenta en enero de este año hizo un anuncio espectacular, que fue la convocatoria a un programa extraordinario de vivienda donde invitamos al sector privado a presentar proyectos con un triple propósito. Reactivación económica, porque les ofrecemos un préstamo de enlace, una oferta de vivienda para los sectores medios, que muchos tenían subsidios sin aplicar, y en tercer lugar, un estándar de vivienda bastante interesante, porque
junto con estar bien localizada, posibilita la integración de grupos sociales distintos. Y ese ha sido un esfuerzo grande por generar oferta. Y lo tercero, que fue un compromiso de la presidenta en su programa y que estamos cumpliendo, es que muchas veces la clase media tiene vivienda. Y en el camino va envejeciendo, la vivienda también se va deteriorando, los sueldos se van disminuyendo. Y entonces lo tercero es que hemos abierto en el programa de mejoramiento de la vivienda existente la posibilidad de que los sectores medios también accedan a él. Me explico, por ejemplo, en Ñuñoa, la Villa Frey, o lo que está en la Villa Olímpica, familias que adquirieron su vivienda con mucho esfuerzo y que hoy día pueden tener un subsidio del Estado para mantener y reparar esa vivienda que se ha ido desarrollando. Importante, qué importante, porque además son buenas viviendas, pensando en la Villa Frey, en la Villa Olímpica también, entonces aparte que son buenas viviendas. En todas nuestras ciudades hay condominios, en altura, por ejemplo, de vivienda, que fueron adquiridos, qué sé yo, por la Caja de Empleados Particulares, la Caja de Empleados Públicos, con mucho esfuerzo por la familia, y que hoy día esas familias pueden postular a un subsidio del Estado que les permita trabajar juntos, acondicionar térmicamente, mejorar los espacios comunes. Y eso creo que es una manera de reconocer el esfuerzo que esas familias han hecho, pero también brindarles una mayor protección, porque hoy día, es verdad, la vida es más larga y la vivienda no siempre se mantiene en las mismas condiciones que inicialmente estaba. Ministra Zabal, usted recién comentaba esta integración de los diferentes grupos socioeconómicos en esto de la... ¿Es una idea ir poniendo fin a los guetos que construyan, no sé, un sector en la punta del cerro, que quedan aislados, que los pobres viven aquí, los ricos allá? ¿Hay una intención desde la política pública, en el fondo? Yo diría que esa es la gran intención de nuestra política hoy día. O sea, nuestro gran afán, nuestro gran propósito es que tengamos ciudades que sean más compactas. En la medida que seguimos extendiendo y extendiendo la ciudad, consumimos más energía, son menos sustentables, es más difícil el transporte, etcétera. Pero eso nos lleva entonces a pensar que tenemos que hacer una tremenda inversión en espacios públicos, en buenas conectividades, en buen transporte, para posibilitar que las personas tengan igualdad en el acceso a los bienes públicos. Plazas, parques, infraestructura son de alguna manera el sistema circulatorio de una ciudad que permite que, más allá de las diferencias de ingreso e incluso las tipologías de vivienda, todos tengamos acceso a los bienes de la ciudad. Pero ese es un propósito de largo aliento, muy complejo, porque tenemos dentro de nuestras ciudades, de todas las ciudades, ya formados guetos. Hay un grado de estigmatización muy alto en algunos lugares respecto de los conjuntos de vivienda social. Y creo decir una cosa bien compleja, que es que también hay resistencia cultural en nuestro país a la integración. Nosotros somos un país que hablamos mucho de solidaridad, pero nos cuesta la convivencia y la integración con el que es diferente. Sea diferente porque viste de otra manera, porque piensa de otra manera, porque no tiene la misma nacionalidad que nosotros, por lo que sea. En general nosotros tendemos a uniformar y valorar la diversidad, favorecer la integración, es parte de nuestros desafíos en lo que dice relación con generar una adecuada infraestructura para aquello. Bien, vamos a ir a una pausa aquí en Políticamente Humana, pero voy a dejar planteada la idea de, a propósito del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, el tema de los parques y las plazas, porque ahora empieza el calorcito, que nos costó tanto que finalmente se declarara el calorcito, y son espacios muy importantes. Ya sabemos que la gente tiende a usar las fuentes de agua para bañarse. En algún momento me acuerdo que la VIN les echó cloro. Bueno, eso es muy importante, pero lo vamos a hablar a la vuelta. ¿Dónde es mi cámara? Estoy mostrando el libro Juan Fernández, más abajo. Ahí, el libro Juan Fernández para ustedes en #HumanasEnClave. Vamos a una pausa y volvemos con más ministra de la Vivienda, Paulina Zabal.